Te quiero dar la bienvenida a este nuevo video y en este video quiero que toquemos un tema muy claro sobre los miedos, ya que hay muchas personas que esto lo limita y no deja que den su máximo potencial en lo que tanto sueñan querer hacer. Yo esto lo saqué del libro de Napoleon Hill y cuando yo leí el libro de Más astuto que el diablo hace 2 años, me di cuenta de que algunos de estos miedos, que por aquí los tengo escritos, me controlaban y yo no tenía la potestad de saber cómo poder remover los miedos y seguir avanzando en disciplina. Así que quise tomar este tiempo para mostrarles a través de lo que yo he experimentado y lo que he escrito, en cómo pueden ustedes vencer estos 6 miedos, porque algunos de estos miedos que te voy a nombrar a continuación lo puedes tener y esto no te quiere dejar avanzar. ¿Por qué? Porque entramos en una indecisión, entramos en un deámbulo o en un estado mental poco creíble con nosotros mismos, porque hay una barrera de no dejar crecer. Así que vamos a entrar directo a lo que viene y en este libro nos hablan de 6 miedos que el diablo tiene o cómo él hace de que nosotros los tengamos y desde ese momento él opera para utilizar su energía negativa a nuestro favor, digámoslo en ese contexto, y seguir consumiendo nuestra energía. Él siempre va a vibrar desde lo negativo porque ese es su mandato y su ley. Y no es que sea mala, solo de que él fue a cargo en este plano terrenal de esa forma. Entonces yo escribí aquí un poco sobre cada miedo y sobre cómo él hace de que eso no suceda. Y también acá en mi teléfono tengo cómo poder derrotarlos. Entonces voy a leerte un poco para que entremos en flow y también entiendas que los miedos no son malos. Antes, gracias a cada miedo que nosotros vivimos, sea la adversidad, nos genera a nosotros un crecimiento si nosotros sabemos cómo poder reaccionar, abrazar ese reconocimiento de que tenemos miedo y enfrentarlo con una acción, una fe y una disciplina. Entonces, los 6 miedos son miedo a la pobreza, miedo a la mala salud, miedo a estar solo o a la pérdida de un amor, miedo a la muerte, miedo a el que dirán y miedo a la vejez. Cuando yo me di cuenta de que el miedo de la indecisión o el que dirán y el miedo a la pérdida de amor me tenían realmente atrapado, comencé a trabajar en mi fe, porque yo sentía de que si yo no tenía una fe fuerte, no tenía una solidificación de cómo poder enfrentar estos miedos. Luego también me di cuenta de que tenía miedo a la pobreza y así sucesivamente fui trabajando en comenzar a reflexionar qué es lo que me tenía atascado para yo poder avanzar más rápido. Y estos 3 miedos que te acabé de nombrar fueron uno de los miedos que más me controlaron y me hacían tener indecisiones, me hacían tener pensamientos negativos, me hacían vivir en exceso de futuro, tener ansiedad. Por eso también caí mucho a las drogas y entonces esto lo único que estaba haciendo en mí era destruirme. Pero cuando yo me comencé a leer este libro, Más astuto que el diablo, que en otro video se van a dar de cuenta cuáles son los libros que yo me leí y cuáles les voy a recomendar para que comiencen en su desarrollo personal, van a interiorizar todo esto que yo les estoy diciendo de una manera más productiva. Ahora quiero darles a conocer de cómo yo hice, a través de mi desarrollo, enfrentar esto y poder mejorar en acción. Porque yo tenía una acción muy poco creíble para mí mismo. Era una acción muy débil. Entonces vamos a entrar primero con el miedo a la pobreza. El miedo a la pobreza es un estado mental de escasez. Es un estado de conformismo y evitar tomar decisiones claras o salirse de ese estado, digamos, de conformidad o de seguridad que uno tiene. Uno siempre está pensando en querer tener más, pero ese exceso de pensar querer más se nos da a que olvidemos el presente y el presente se vuelve incierto, o sea, se vuelve incómodo. Pero la incomodidad siempre es crecimiento. Por eso uno cuando tiene el miedo a la pobreza, uno debe antes analizar qué es lo que está siendo sujeto a que uno sea pobre. Y la pobreza no es dinero, la pobreza es un estado mental.
Cuando tú entras en un estado mental de pobreza, lo que hace eso en ti es alejar esa gran riqueza que tanto deseas. Por eso te quise nombrar que es un estado mental que lleva a la escasez, al conformismo y a evitar tomar decisiones. Vamos a pasar al segundo miedo, al miedo a la crítica o al que dirán. Cuando tú quieres a veces hacer algo, siempre llega como ese pensamiento de qué pensarán los demás, o será que relativamente lo que va a hacer para los demás está bien. Eso es una indecisión a tope. Lo único que eso hace en uno es apagar la llamita. Por eso las críticas están basadas en buscar aceptación, dependencia emocional o buscar encajar en otras personas. ¿Por qué? Porque usted siempre quiere que las otras personas se sientan bien con usted. Entonces usted lo que busca es en el externo estar la mayoría de tiempo en adaptación para los demás, pero no para usted. Por eso este miedo al que dirán es un miedo que a mucha gente lo ha hecho de que no quiere, de lo que no pueda realmente avanzar como lo desea. Porque mucha gente por el que dirán no toma decisiones como esta que yo estoy tomando aquí. Gracias a yo haber rompido esa cadena del que dirán, hoy en día estoy haciendo mi formación, tengo mi canal de YouTube, tengo mi marca personal y he ayudado a miles de alumnos a que puedan romper todas esas cadenas o esas creencias limitantes. Así que si tú de pronto vibras con este miedo, al final del video yo voy a darte unos paso a paso de cómo poder enfrentarlos y así mismo poder romper esas cadenas para seguir avanzando. Número 3, el miedo a la mala salud. Cuando tú tienes un miedo a una mala salud, tú descuidas tu cuerpo, tú dejas de entrenar o te excusas para entrenar, tienes una mala alimentación. Entonces, estas tres cosas se vuelven pesadas en tu mente. Recuerda que todo está desde lo que pensamos. Así que si tú piensas en que te vas a destruir tu cuerpo, en que estás pensando en comerte esas cosas que no te generan buena salud, lo único que estás haciendo es tener miedo a tener una mala salud. Y mire, a veces las personas no lo entienden, pero la gente se dedica más en pensar en lo que no quiere que en lo que quiere. Y también sacaré un video de eso porque es muy importante entender este tipo de mentalidad. Así que si tú de pronto también estás vibrando en este miedo, quiero que te cuestiones cómo te alimentas y qué excusas tienes para hacer deporte, porque el deporte debería ser un no negociable del día a día, ya que el deporte nos ayuda a mantener la salud al 100, nos ayuda a tener la energía a tope, también nos ayuda a eliminar cualquier ansiedad o estrés. Así que ahí te dejo esa curiosidad, ¿oís? Pasamos al cuarto miedo, miedo a la vejez. Mucha gente le da miedo a la vejez. O sea, no tienen la claridad de que eso ya es un hecho, eso va a pasar. Entonces la gente tiene un exceso de futuro queriendo correr por lograr hacer sus sueños ya, pensando que se van a volver tan viejos pronto que lo único que hacen es dejar que el presente vaya corriendo sin vivirlo en máxima exposición. Cuando usted entiende que la sabiduría es un don que Dios le da y le da para que usted viva en presencia, usted comienza a amar todo lo que está experimentando en el momento. Por eso te dije que los miedos no son malos, los miedos son parte del crecimiento, porque gracias a reconocer que nosotros tenemos miedos, tomamos acción y mejoramos en nuestra fe y en nuestra disciplina. Entonces, el miedo a la vejez hace que la gente rechace el tiempo. Por eso te dije que olvidan estar en presente, en el aquí y en el ahora. Solo están en el exceso de futuro. Me voy a volver más viejo, necesito lograr mis sueños, necesito esto, esto y esto. Y eso busca relativamente romper con tu credo, con tu amor propio. Así que ten mucho cuidado con el miedo a la vejez. Vamos al quinto miedo, pérdida de amor. Yo a veces le puedo llamar a este miedo estar solo. Mucha gente le da miedo al estar solo. Por eso o sea, ahí es donde hay que autoanalizar por qué nosotros tenemos miedo al no poder vencer la soledad, sabiendo que la soledad es un paso que uno debe integrar en el ser para uno amarse, reconocerse, reafirmarse, entender que uno también vino a este mundo solo, pero obviamente uno puede atraer una compañía para crecer en abundancia.
Pero si tú tienes miedo a perder un amor o a estar solo, lo único que haces es tener celos, dependencia emocional, ansiedad, vivir complaciendo a otras personas para que te acepten y se queden allá a tu lado y tú no estés solo durante toda tu vida. No te estoy diciendo que tengas que estar solo, pero te tengo que decir de que tienes que tener un tiempo para amar tu soledad, porque en la soledad es donde te encuentras, donde te conoces, donde aprendes a mirar qué es lo que está relativamente mal. Y eso te va a hacer entender que cada cosa que tú haces día a día te acerca más a tus sueños o te aleja a ellos. Por eso es bueno e importante observarse. Y el último miedo es miedo a la muerte. Mucha gente le da miedo a la muerte y tiene esa ansiedad o ese pánico inevitable. Por eso la muerte tiene tanto pensamiento negativo que lo que hacen es atraerla. Miren, todo se crea de una creencia y un pensamiento. Si usted vibra en el miedo a la muerte, porque usted siente que no ha vivido lo suficiente, lo único que hace con su ser es destruir su crecimiento y su abundancia. Porque usted está tan sujeto al pensar en que se va a morir pronto o pensamientos negativos de que le va a pasar algo, que lo único que hace es que usted atrae eso. Recuerde que usted es y atrae lo que la mayoría del tiempo piensa y cree. Por eso estos miedos te los quería hacer saber en esta formación, porque mucha gente los evita. Y no estoy hablando de que tengas que evitarlos. Te quiero dar a entender que los miedos los tienes que abrazar y reconocerlos y comenzar a tener una fe más una acción y que eso se vuelva disciplina. Cuando una mente es poderosa y piensa siempre positivo, no hay ningún miedo que lo derrote. Antes coge ese miedo y se impulsa para crecer. Por eso yo te quería leer algo que escribí ahorita sobre los miedos. Y es, si un miedo te frena, lo único que tienes que hacer es construir unos hábitos inquebrantables y tener una fe en Dios, tener una acción diaria y un amor en propio, o sea, amor propio y en servicio. Eso te va a llevar a que haya una congruencia de hábitos y cada día que cumples tu palabra en toda tu congruencia y en coherencia, el miedo se va a disminuir. Si quieres ser libre, reconoce esos miedos, míralos de frente y vénselos con fe, disciplina y acción. Porque ningún miedo va a sostener tu vida si tú lo vas a dejar permitir. Porque cada vez que un miedo llega, tú puedes vencerlo y dejar que él entienda que tú eres mejor que él. Eso se lo escribí para que ustedes reaccionaran si se dieran de cuenta de que cada miedo que llega a la vida hace parte de un crecimiento. Por eso quería tocar este tema para que lo profundizáramos y nos diéramos de cuenta de que no tenemos que darnos golpecitos de pecho o estarnos juzgando porque vivimos en miedos. Antes, gracias a los miedos, crecemos. Y yo quiero que tú tomes acción. Por eso esta formación te la estoy dando con la mayor forma, o sea, con el mejor amor y la forma correcta desde lo que yo he sido y desde lo que yo he experimentado, porque esto es desde mi testimonio. Yo te hablo desde lo que yo aprendo día a día. Por eso yo me desarrollo, porque cuando yo me desarrollo, aprendo, aprendo a identificar estas cosas que me hacen sujetarme a los miedos o a los pensamientos negativos. Así que bueno, si tú quieres comenzar a avanzar y a mejorar, ahí ya te di un paso a paso cómo lo debes hacer. Primero, busca tener una fe en Dios. Busca hablar con Él. Arrodíllate o póstrate y pídele que te dé mucha sabiduría y entendimiento para tú poder reaccionar de una manera correcta hacia cualquier miedo o adversidad. Luego de eso, buscas crear un plan de acción. En la acción te va a generar una disciplina. Y si tú haces que esa acción y esa disciplina vayan en congruencia y en coherencia, lo único que eso va a hacer en ti, en tus hábitos, es que cada día cumplas tu palabra y no rompas ese credo. Porque si tú cumples tu palabra, lo que tú vas haciendo con todos esos miedos o inseguridades es achicándolos y tú te vas volviendo más poderoso. Por eso cuando ya llegue un miedo que tú de pronto quieras enfrentar, tú ya tienes el poder absoluto para hacerlo. Así que aquí te dejo esto para que lo comiences a utilizar a tu favor y también lo pongas en marcha enseñándole a otras personas, porque recuerde que el conocimiento es absoluto y compartible, no para que te lo quedes solo. Nos vemos en un próximo video.